¿Qué onda Warriors? Aquí Javi Wario nuevamente con un nuevo video para el canal sobre Mortal Kombat 1. Como les había comentado en mi video anterior, que si no lo has visto te recomiendo verlo, ya que tiene muchísima información. Te lo dejo en las tarjetitas. Hoy les traigo mi mega análisis a los últimos rosters supuestamente filtrados. Varios insiders y leakers están dando sus rosters, algunos nombres se repiten, otros son completamente diferentes. Y en el video de hoy veremos absolutamente todos, y ustedes decidirán en cuál de todos aferrarse y creer que sea real. Así que bien, comencemos. Para iniciar este video me gustaría hacer un repaso a todos los leaks que hemos cubierto en el canal, y ver cuáles siguen en carrera y cuáles ya han quedado descartados como falsos. Vamos a analizar rápidamente uno por uno. Iniciemos con el leak de Amazon Italia, aquel que fue el primero que tuvimos. Este confirma a Ermac, Quan Chi, Takida, Omniman, Homelander y Peacemaker como personajes jugables del Combat Pack 1, así como 5 cameos: Tremor, Johnny Cage, Chameleon, Mavado y Ferra. Pues en la entrevista que le hicieron recientemente a Ed Boon, le preguntaron si el leak de Amazon Italia es real. Él cambia de expresión, suspira y dice sí, y luego sonríe. Así que ya podemos confirmar al 100% que estos son los personajes que llegarán en el Combat Pack 1 y que esta filtración es real. La segunda filtración es esta de Mortal Kombat Brasil, la más ridícula de todas por la enorme cantidad de personajes. Estos podrían estar mezclados entre personajes jugables y cameos. Sin embargo, ya Goro ni Striker han llegado como cameos y estos no están en la lista, por lo que este leak queda completamente descartado y confirmado como fake, tal y como se preveía en un inicio. Seguimos con la filtración de Reptile. En este caso ocurre algo muy llamativo, pues esta filtración acertó enormemente con muchas cosas, pero con otras no. Dijo que Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Melina y Johnny Cage aparecerían en el roster, y esto fue así. Dijo que veríamos fatalities de Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Melina y Johnny. Acertó con todas, a excepción de Melina, el primer fallo de este leak. Luego dijo que los stages serían el Jardín de Sindel, el cual sí llegó, Hollywood Bag Slot, el cual terminó siendo la mansión de Cage, por lo que de cierta manera también acertó, y el monasterio Shaolin, el cual también acertó, por lo que los stages acertó a los tres. Luego decía el leak que Erron Black y Goro aparecerían como cameos. Aquí falló, ya que los cameos fueron finalmente Striker y Goro. Aún así, acertó uno y el otro no. Luego el gran fallo que tuvo fue decir que Reptile sería el newcomer, pero terminó siendo Kenshi. Podemos decir que este leak supo algunas cosas, pero otras no. Quizás era una versión precaria del tráiler y decidieron cambiar las cosas y personajes sobre la marcha. Es probable, pero le damos un 50-50, 50% de acierto y 50% de errores. Bien, seguimos con la gran filtración caótica. Esta, de momento, sigue vigente, esperando por Havik, Reiko, Rain y Noob Saibot del Reino del Caos. Y por último, la filtración que subí el día de ayer de Li Mei, la cual también sigue vigente y en espera de ser confirmada. Además, ahora se sumó la información de que Li Mei sería revelada próximamente este 23 de junio. Quedará esperar a esa fecha y ver si es real. Ojalá y sí. Agenden esa fecha, Warriors. Y bien, ya analizado todos los leaks vistos hasta ahora, antes de continuar, por favor agradecería mucho tu like y suscripción. Es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. Bien, solo nos resta ver los últimos leaks que quedan. Iniciemos por este que dio mucho de qué hablar esta mañana. Es una supuesta imagen donde se ven los renders de Scorpion, Melina y Johnny Cage, algo que no lo hemos visto en ningún sitio. Uno cuando lo vio por primera vez pensaba que era real, pues esos renders, como les comentaba, aún no han sido mostrados. Sin embargo, esta imagen fue hecha por este usuario de Twitter, el cual engañó a media comunidad con su edit en Photoshop. Una lástima, ya que mostraba un roster muy interesante, pero ya queda descartado como fake. Así que pasemos a los próximos dos, los últimos dos que nos quedan.
Iniciemos con el roster de 25 personajes del Insider MK, el cual nos dice los siguientes nombres: Ashra, Cyrax, Nightwolf Mujer, Havik, Jade, Johnny Cage, Kenshi, Kitana, Kung Lao, Li Mei, Liu Kang, Melina, un personaje nuevo 2, Nitara, Raiden, Reiko, Reptile, Scorpion, Sector, Shang Tsung, Sindel, Smoke, Sub-Zero y Tanya. Un roster muy interesante y variado que trae de regreso a Smoke y Reptile, muy pedidos por la comunidad. Me llama la atención el regreso de los Cyborgs, Cyrax y Sector. No sé cómo entrarían en esta historia sinceramente. Y bueno, Nightwolf Mujer es algo que varios venían barajando, y lo cual siento que es una buena idea. También me gusta que dejen slots para personajes nuevos, ya que seguramente los habrá. En fin, un roster muy creíble sinceramente. ¿Ustedes qué opinan de este leak del Insider MK? Y ya para finalizar, el último leak hasta la fecha. Este nos da los siguientes nombres: Liu Kang, Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kitana y Melina, Smoke, Reptile, Johnny Cage, Sonya, Kano, Kenshi, Li Mei, Tanya, Geras, Baraka, Nitara, Rain, Ashra, Reiko, Havik, Sindel, Shao Kahn y Shang Tsung. De cameos: Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Kitana, Melina, Reptile, Sonya, Kano, Sarina, Jade, Jax, Striker, Sector, Cyrax, Goro y Motaro. A ver, en cuanto a este leak, sinceramente no me gusta el hecho de traer de regreso a Geras y de hacer jugable a Sonya y Kano. Si miran los cameos, hay demasiados del roster principal. Tampoco me gusta el hecho de que no hay slots para nuevos personajes. Lo único que sí me gustó y me llamó la atención es ver a Motaro como cameo, porque tranquilamente podría hacerlo, pero habría que ver cómo lo implementan. Luego el leak comenta más cosas que se las dejo en pantalla, por si quieren leerlas, pero sinceramente no creo que haga falta comentarlas. Siento que esto es fake. Si me preguntan, este leak es el que en mi consideración parece el más real de todos los mostrados, por dejar lugar a dos personajes nuevos. De hecho, este coincide mucho con el leak de Captain Ketchup y el R50 que compartimos hace tiempo, donde incluso le consultaron a esta insider si el leak de Insider MK era real, a lo que él contestó que tiene algunas discrepancias con el suyo, que puede deberse a las diferentes fuentes que manejan, pero acierta con mucho. Ambos leaks tienen personajes muy similares si comparamos las listas. Habrá que ver cuál de todos estos resulta ser real, finalmente. Pero algo que estamos notando es que los personajes de la era 3D están presentes en la mayoría. Li Mei, Havik, Ashra, Reiko son nombres que se repiten y mucho. Esperemos próximamente por más novedades. Pero bien, hasta aquí llega mi video de recopilación de leaks del día de hoy. Muchas filtraciones, ¿alguna será verdadera? ¿Cuál crees que lo sea? ¿Qué personaje esperas con ansias de ver? Yo sinceramente a Li Mei y Havik. Muchas gracias a todos por el enorme apoyo al canal. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.